Bienvenidos y gracias por acompañarnos en la presentación del poemario Herencia de Regina Garrido, ganadora de la 11ª edición del Concurso Nacional de Poesía Premio José Watanabe Varas 2019. Para el Fondo Editorial de la APJ es una alegría que Regina Garrido, a través de Herencia, sea ahora parte de la historia del Premio José Watanabe Varas y de nuestro catálogo como fondo editorial. Su joven voz destacó entre los 134 poemarios presentados al concurso. En Herencia, Regina nos habla de ausencias, de la urgencia de expresarse, de las heridas que renacen o del mismo proceso creativo. La acompaña esta noche para hablarnos de herencia, de literatura y poesía en general, la destacada poeta, narradora y crítica literaria Carmen Ollé, a quien le cedemos la palabra. Es evidente que la poesía peruana cambia con los años, pero no como un producto comercial que se ubique en el mercado técnicamente más desarrollado que la poesía de sus predecesores. Incluso dentro del circuito cerrado culto, se puede hablar de estéticas contrapuestas que conviven entre sí. A fines del siglo XX y comienzos del XXI, la sombra del expresionismo alemán, con Georg Trakl a la cabeza, y la búsqueda de la autodestrucción del yo, que alcanza su máxima expresión en la argentina Alejandra Pizarnik, dos íconos neorrománticos de la poesía del siglo XX, dan paso a un tipo de escritura más sincrética, con el síncope nervioso de las ciudades emergentes. En su libro emblemático 7 años de interpretación de la realidad peruana, José Carlos Mariátegui dedica estas frases a la poesía femenina a propósito de Magda Portal en el año 1928. Conviene recordarlo porque las reacciones frente a la producción literaria de la poesía escrita por mujeres se debaten entre el extrañamiento, el rechazo y la mercantilización de la imagen de la creadora como valor agregado. Mariátegui escribe lo siguiente, cito: la poetisa es hasta cierto punto en la historia de la civilización occidental un fenómeno de nuestra época. Las épocas anteriores produjeron solo poesía masculina. La de las mujeres también lo era, pues se contentaba con ser una variación de sus temas líricos o de sus motivos filosóficos. La poesía que no tenía el signo del varón no tenía tampoco el de la mujer, virgen, hembra, madre. Era una poesía asexual. En nuestra época, las mujeres ponen al fin en su poesía su propia carne y su propio espíritu. Fin de cita. Curiosamente, después de casi 80 años, las ideas de Mariátegui sobre la poesía femenina y masculina, o escrita por hombres y escrita por mujeres, se enlazan con las de Susana Rice en su libro Voces Sexual, aunque con otros elementos de la época mucho más complejos que las primeras intuiciones de José. Los esfuerzos de nuestras poetas por elaborar imágenes de sí mismas emanadas de una creciente conciencia, escribe Susana Rice, cubren estrategias y entonaciones ideológicas muy variadas, desde la articulación de un sentimiento de fealdad y minusvalía hasta la glorificación del cuerpo femenino, desde acentos patéticos, trágicos, hasta una sutil ironía autodestructiva, desde la mímesis ambivalente hasta la parodia bufonesca de los ideales de la belleza y el retrato patriarcal de la mujer, desde la romantización del erotismo femenino hasta el exhibicionismo con alardes de conquista sexual, desde un exilio sublime, barroco o arcaizante hasta el más recio argot y la abierta obscenidad. Creo que este preámbulo sirve para decir que la poesía de Regina Garrido en Herencia es una poesía que no se ubica dentro de la poesía llamada sexual ni asexual,
ni dentro de la poesía conocida como política o confesional o vivencial. Es una poesía que no dramatiza, ¿no? Una poesía que se encuentra en, en, en un terreno intermedio, diferente, dando un aire fresco a esas tendencias extremistas que eran la poesía de ideas o la poesía confesional. Herencia tiene tres partes. La estructura también es interesante. Las edades y los reinos, los bienes y los males, la ira y el tiempo. El libro ganador del concurso José Watanabe Varas empieza con un poema titulado Pájaros, a través del cual Regina Garrido se remonta a la niñez. La infancia es una etapa de descubrimientos. En el cadáver del ave que la niña entierra se revela de manera incierta la muerte y surgen preguntas importantes sobre el destino de ese cuerpo inerte, del entierro de los inerte, el entierro y las semejanzas con su vida. La jaula es la casa. Y después del entierro de los pájaros, siguen otros entierros perpetuos, como escribe ella, de parientes cercanos. En el tono con el que la autora describe los rituales, no hay dramatismo, sino una filosófica aceptación de su destino. El libro, en la primera parte del libro, me gustaría destacar también el poema Memorabilia, que a mi entender es un poema muy logrado y bello. La voz poética es la de una niña también. Hay una alusión misteriosa a un personaje femenino que duerme a su lado. No sabemos de quién se trata, pero al que no se quiere perturbar. Los detalles son vitales en un poema. Nabokov decía acerca del arte literario el dominio del detalle. Nos dan, ¿por qué? Porque nos dan el correlato objetivo necesario para poder asirlo, para poder comprender con nuestra imaginación lo que las palabras crean y darle vida, darle forma, ¿no? Darle un contexto material, aunque sea contradictorio, decir que las palabras crean algo material y físico, porque si nos emociona, si nos conmueve, ¿no? Lo sentimos con la química de nuestro cuerpo. Entonces, ese, ese, ese ser que crea el poema también es de alguna manera físico a través de las palabras. Nos dan pues el correlato objetivo necesario para poder entenderlo con nuestra imaginación. El color de las paredes, un retrato con un gato que inspira cierto temor, una voz, las fragancias y los pasos de la niña bajando las escaleras. Un final abierto que intensifica el enigma, la base del universo que se despliega en la poesía y en el arte. Borges decía que la base del arte y de la poesía sobre todo era el enigma. Incluso tiene un excelente ensayo que está colgado creo que en internet sobre este tema. En Herencia, el tema de lo efímero, del cambio del estado de las cosas, que es continuo, se deja traslucir en casi todo el libro. Una casa hecha de hojas secas. Los fantasmas están latentes, pero para ser rechazados. Es notorio el interés de la poeta por marcar la línea que separa lo real de lo irreal y sobre todo el extrañamiento. Soy yo esa sin nombre, sin hogar, en una casa vacía a la que retorna y de nuevo predominan los detalles materiales que dan la consistencia a la imagen de la casa y ponen en movimiento nuestra fantasía. La puerta de metal, la silla olvidada en la esquina. En los bienes y los males, la segunda parte del poemario, en estos poemas resuena el tema amoroso de manera sutil, delicada,
a través del recorrido de las manos por el rostro amado. Para Regina Garrido, el amar es un juego de espejos oscuro y frágil. No deja de haber también en ello un extrañamiento o un avistamiento fortuito, escribe, de alguien que al final no se conoce. Furia, júbilo, agonía, un pequeño ser sin huesos. En La ira y el tiempo, los poemas, en cambio, están orientados a describir más bien el proceso de la escritura poética. Quiero resaltar en este momento la importancia de los epígrafes que ilustran el conocimiento de la autora de la tradición literaria a nivel nacional e internacional. Ella cita a Italo Calvino, a Blanca Varela, a Calderón de la Barca, a Alejandra Pizarnik, a Enrique Verástegui, ¿no? Dos veces, entre otros maestros de la lírica. Por ello se deja ver en el primer poema de La ira y el tiempo una referencia velada a un verso de Vallejo. Quiero escribir, pero me sale espuma, en el poema Ars. Garrido escribe, querer decir espuma y aire, pero decir pared blanca, metáfora de la hoja en blanco a la que se alude versos más abajo. Se tocan temas como la otredad, la creación y el símbolo de estas son las manos en el poema Poiesis, donde hay un epígrafe de Ida Vitale, ¿no? Importante poeta también. Cito, escribo, escribo, escribo y no conduzco a nada, a nadie, que ilustra bien la autofagia inherente al trabajo poético, ese alimentarse de nuestras propias vivencias, como los animales en ayuno lo hacen con sus propios órganos. A propósito de ello, me recuerda una, una frase de Vargas Llosa cuando compara al escritor con este animal mítico, el gato Blepas, que, que se va alimentando, ¿no? Comiéndose a sí mismo, ¿no? Y recuerdo otra cosa también a propósito de la autofagia y que está relacionada con la literatura y ya en el campo de la narrativa, Patricia Highsmith, que más bien ella eh, en la narrativa y frente a la poesía no le gustaba el canibalismo, decía, ¿no? Ese escritor que utiliza sus experiencias, la autoficción, como es lo de ahora, ¿no? Pero en la poesía sí se da. En la poesía no podríamos pensar ahora en una poesía épica, ¿no? Me gusta lo de Regina porque ni es tan intimista, ni es confesional, ni es una poesía netamente de ideas, ¿no? Como es la que quiere prevalecer en ciertos momentos acá en Perú. Pero la poesía realmente, como decía Inostroza, la poesía peruana es como la comida peruana, ¿no? Está totalmente fusionada, llena de estilos. Y el estilo de Regina me parece un estilo refrescante, nuevo, que se encuentra entre dos orillas, ¿no? Entre dos orillas. O en una balanza donde está equilibrado tanto la voz íntima de la poeta que, y que deja traslucir y trascender experiencias personales, pero que no son obvias, que no son confesadas, que no son explícitas, ¿no? Y eso mantiene, en cierta manera, el misterio y el enigma. No porque la poesía confesional vaya a traicionar al enigma, no, porque la poesía vivencial también lo tiene los poemas de Safo, por ejemplo, los poemas de Cátulo, ¿no? La poesía griega arcaica también es una poesía objetiva, directa, personal y es enigmática. Para terminar, quería decir que la poesía de Regina Garrido es rica en imágenes, ¿no? Que guardan la magia y el misterio que vuelve herencia un poemario, me parece, nuevo, con una voz diferente
en, en el panorama de la poesía peruana actual, escrita por la generación bicentenaria, para llamarla, para contextualizarla, ¿no? Quería felicitar a Regina por su hermoso libro. Gracias. Regina, a ver, como cuando dicto mis talleres literarios, siempre hago una pregunta de cañón, ¿no? De cajón, perdón, de cajón. ¿Cómo descubriste el interés por la literatura, por la poesía en especial, ¿no? ¿En qué momento? ¿Cuál fue el disparador? ¿Cuándo sentiste esa llamada? En primer lugar, podríamos comenzar a responder esto con las primeras lecturas. Me he adentrado en el mundo de la literatura con las lecturas. Ya en la infancia he leído distintos temas, distintos libros y poco a poco ese afán por la lectura se fue convirtiendo en un afán de querer escribir. Comenzó, si lo tengo que postar cronológicamente, hace ya algunos 8, 9 años que básicamente me enfoco en escribir poesía. Siempre menciono que ha sido casi siempre un paso de la lectura a la escritura. Primero comencé adentrándome en la lectura para luego decidir comenzar a escribir poesía. No podría mencionar una fecha en específico, un año en específico. Comenzó a aparecer la necesidad, la exigencia de la escritura, como yo suelo llamarlo. Ujú. Y Regina, cuando tú escribes, ah, ¿tú crees en la inspiración o crees en el trabajo más bien racional? A ver, esa es una pregunta interesante, ¿no? Siempre se está preguntando si es que todavía la escritura la tenemos bajo la influencia de la inspiración, esa que podíamos llamar antes las musas de la inspiración, o si no, hacíamos un trabajo ya más pensado, no escrito. En este caso, siempre he creído la escritura como una especie de construcción, si pudiera llamarla, ¿no? Es un intento de ir solidificando cimientos uno tras uno e intentando que estos de una manera encajen y se puedan plasmar en palabra y en la poesía en sí. Pero es bastante problemático, al menos personalmente, el proceso de la escritura. Sí, recuerdo que Varela bastante decía que la inspiración, la emoción, la llevaba a escribir. Luego ya ella podía tal vez corregir el poema, claro, no trabajarlo, pero la imagen, la emoción estaba ahí. Podría adecuarme a esa respuesta también y decir que sí, que la emoción está presente, ¿no? Pero siempre hay un conflicto entre la aparición de la imagen en el momento en el que uno puede escribir y luego cómo uno termina con la construcción final. Hay un verso de Westphalen que menciona y que siempre me ha gustado, que dice, ¿qué será el poema sino castillo derribado antes de erigido? Es como ese conflicto en la idea de la construcción que dije del cimiento tras cimiento. Tal vez la escritura también siempre se está mostrando para mí personalmente de una manera conflictuada. Ujú. Bueno, sí, la inspiración tiene otros nombres ahora, ¿no? Disparador, por ejemplo, ¿no? Se usa mucho, pero es lo mismo, es decir, uno parte de una frase que puede escuchar en la calle, uno parte de una imagen, de una fotografía, de algo, de una pintura, mm, o también de un estado intenso emocional, ¿no? De un shock amoroso, por ejemplo. De mucha gente que va a mis talleres va un poco a tratar de conocerse a sí mismo a través de la literatura. Y algunos retornan a la lectura y a la escritura, poesía, narrativa, después de mucho tiempo de haber estudiado otras carreras. Pero otros quieren saber por qué se escribe, ¿no? Y qué hay detrás de la escritura. Entonces, empiezan a conocer su propia voz, ¿no? Y a encontrar sus propios temas. Yo les digo siempre,
cuando salgan a la calle, cuando estén en la calle, no usen anteojeras ni usen audífonos, porque entonces se pierden imágenes, sonidos, todo aquello que puede interesarnos como artistas, como escritores, pintores, músicos. Los músicos, por ejemplo, ah, Franz Liszt en sus Rapsodias húngaras recoge la música de los gitanos, que en esa época estaban en los campamentos en Hungría y iba. am, Incorpora melodías populares húngaras en sus rapsodias húngaras, ¿no? Yo creo que eso también es parte de la tradición, ¿no? El pintor Cislo utiliza los colores de la cerámica preinca, ¿no? Para hacer sus cuadros abstractos, ¿no? Yo creo que, ¿tú crees que la tradición, tú acabas de citar a Westphalen, que es un poeta de principio del siglo XX, ¿no? Martín Adán, Westphalen, todos ellos. ¿Quiénes son los que, a tu manera de ver, han cimentado este estilo que tienes ya propio en herencia? A mí siempre me ha gustado muchísimo la poesía peruana porque hay numerosos autores con los cuales he ido aprendiendo también dentro de mi carrera en San Marcos, ¿no? Podría mencionar, creo que es imposible no mencionar a Vallejo. Comencé leyendo a Vallejo desde muy temprana edad y como él, junto a Eguren, como iniciador de la poesía contemporánea, es una figura magnífica y que sin embargo siempre se retorna a él, siempre la lectura la voy a retornar a él. Otra figura importante, ya avanzando un poco en las décadas, es Blanca Varela. Ha sido también una figura importante dentro también de mis estudios y también de mis lecturas y cómo poco a poco podríamos decir que como todos dialogamos con la tradición, todas las lecturas que tenemos finalmente de una manera u otra aparecen en lo que escribimos. Podría mencionar a Vallejo, podría mencionar a Varela, también a Westphalen, que es uno de mis poemas, mis poetas preferidos también. Y diferentes partes, diferentes generaciones de la literatura peruana han sido básicos en mi formación. Esos tres ahorita podría mencionar, también a Watanabe dentro de ya pasándonos un poquito más al 60, 70, también podría mencionar a Watanabe, ese también ha sido una inspiración bastante. Sí, Watanabe, la poesía del 70 es una poesía que ahora se está valorizando nuevamente, porque en los años 90 más bien se la minorizaba, ¿no? No se la consideraba. Porque entonces lo que predominaba era una poesía esencialista, parca, económica, si se quiere, minimalista. En cambio, la poesía, recuerdo la poesía de Enrique Verástegui, de Jorge Pimentel, de Juan Ramírez Ruiz. Bueno, detrás de esa poesía estaba el estructuralismo francés también, ¿no? Los títulos eran enormes, gigantescos. A mí me fascinaba esa construcción, por ejemplo, en el libro de Verástegui, Monte de Goce. Es un libro fabuloso, pero los libros necesitan mucho tiempo para llegar a ser puestos en valor, realmente. Y siguen un camino muy sinuoso y no es un camino único, siguen muchos caminos, ¿no? Por ejemplo, yo veo que a ti no te preocupa lo que en un momento fue una especie de polémica, ¿no? Esto de, ¿existe una poesía femenina? ¿Existe una poesía masculina? ¿No? Las mujeres escriben siempre desde la parte sentimental o vivencial o confesional de su propio cuerpo, de sus propias pasiones, mientras que los hombres pueden ser más abstractos o más racionales o más poetas, como decían algunos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú esa polémica? ¿O ya no piensas que existe? Porque, por ejemplo, estaba por un lado la poesía de María Emilia Cornejo, está la poesía
por ejemplo, de Carlos López de Gregori, ¿no? Son dos tipos de poesía diferentes, ¿no? La poesía de una chica, además muy joven, que se suicida muy pronto y que deja poemas emblemáticos, y otra poesía que tiene una larga, que es producto de un largo trabajo, ¿no? Claro, siempre hay esa diferenciación hasta en mis años cuando estaba estudiando, cuando había cursos básicamente de literatura escrita por mujeres. Y a mí ese tipo de cursos los sentía un poco excluyentes. Virginia Woolf señalaba de una escritura andrógena, que uno es capaz de escribir tanto desde la posición del hombre o de la mujer. A mí me gusta mucho la poesía enunciada desde el cuerpo, claro que sí, pero como mencionas, en Herencia no está eso, ¿no? No enuncio desde la misma idea de la mujer, no trato temas más vinculados al cuerpo, ni también he leído poetas muy buenas que hablan desde la maternidad o desde diferentes puntos de vista que se relacionan básicamente con el cuerpo y lo femenino, ¿no? Esta diferenciación ahora, cada vez que me la han consultado, me han preguntado mis apreciaciones sobre esa diferenciación entre la escritura de la mujer o la escritura del hombre, yo siempre respondo de que para mí la literatura es una sola. No estoy mucho en ese ámbito de separar si es que le escribió una mujer o un hombre. Claro que el autor es distinto, ¿no? Tal vez alguna poeta decida escribir más sobre el cuerpo desde lo vital de la mujer, tal vez otra no, pero para mí todo engloba en el ámbito de la poesía, ¿no? Varela también escribía casi siempre había poemas donde la voz que enunciaba era una voz masculina, ¿no? Entonces, la idea de la poesía andrógina, como menciono, es la que siempre me ha llamado más la atención. No tener que definirse por ser hombre o mujer, simplemente escribir. Sí, tienes mucha razón. Por ejemplo, entre la poesía peruana, Rosela Di Paolo, Magdalena Chocano, se diferencian de la poesía de Mariela Dreyfus, de Rocío Silva, de Patricia Alba, ¿no? E incluso Blanca Varela, que fue muy amiga de las poetas del 80, entre las que estaba yo, sin ser de esa generación, pero fuimos muy amigas. Blanca Varela cambia su voz neutral y masculina para empezar a hablar como madre, como mujer, ¿no? Hay poemas e incluso oh, poemas con una carga erótica fuerte, ¿no? También. Y es que la poesía se va nutriendo también de los discípulos, uno va aprendiendo de sus seguidores, y creo que Blanca Varela, cuando publica Canto Villano en 1988-89, y luego aparecen los poemarios de sus amigas más jóvenes, ¿no? Hay una lectura intertextual, ¿no? Todas se empiezan a alimentar entre sí. Eso hace que Blanca también se oriente hacia una poesía más personal, ¿no? Es interesante ver cómo la poesía se nutre siempre de la tradición y de otras voces que pueden ser contemporáneas, ¿no? Ujú. Regina, hemos pasado tiempos difíciles, bueno, tú eres muy jovencita, pero durante la época de la guerra interna, y ahora hace poco, con estos cambios de gobierno, con, con las marchas las muertes y heridos. Entonces, siempre se ha preguntado, y la pregunta es, ¿cabe escribir poesía en tiempos de violencia? Esta pregunta se la hizo Jean-Paul Sartre, me parece, a raíz de las guerras mundiales, ¿no? Em, yo he pensado que la necesidad de hacer poesía, hacer música, hacer literatura, es consustancial a la naturaleza humana. Y estando en tiempos de crisis, es aún más importante
aferrarse al arte, porque el arte, la poesía, la música son espacios de libertad, ¿no? Eh, una persona que está encerrada, por ejemplo, encarcelada en una prisión, ¿qué es lo que le queda si no se vuelve loco antes, ¿no? Que si no tiene nada, ¿qué es lo que le queda? Su imaginación. Su imaginación va creando en su imaginación, ¿no? ¿Tú piensas o de esa manera, semejante a lo que estoy diciendo, algo semejante, o de ninguna manera crees que vale la pena perder el tiempo escribiendo en tiempos de violencia? No, claro que estoy de acuerdo con lo que mencionas. Sí, definitivamente el arte es, como mencioné en caso personal, en sí, escribir la poesía o escribir poemas es como una exigencia, ¿no? Siempre lo he considerado como una especie de respiración artificial. Y claro, ahora estamos en un año bastante complicado si pensamos en la crisis sanitaria, todo lo que está pasando también nacionalmente, en los últimos problemas que estamos observando. Podría ser otra pregunta, ¿no? ¿Por qué no escribir? Aparte, pensando en todo lo que nos rodea, ¿no? Escuché que mencionaste a Sartre, claro, ¿no? Él también tenía una postura donde decía que el artista tenía que salir de su torre de marfil, ¿no? Tenía que usar la palabra para intentar elaborar un cambio dentro de lo social. Mucho después, ya después del ensayo de que esa literatura hasta tiene unas menciones más cercanas sobre el hecho de la acción, que debemos dejarlo de escribir para pasar a otros aspectos, ¿no? Siempre hemos visto, también he considerado que después de grandes crisis, grandes fracturas, podemos mencionar las guerras mundiales, ¿no? Siempre hay un terreno mucho más fértil para la creación. Podemos pensar en las vanguardias, ¿no? En el surrealismo, el existencialismo de Sartre. Pero sí, definitivamente es una manera de sobrevivir. La escritura funciona en ese punto, ¿no? ¿Por qué no hacerlo? Claro, Vallejo también me gustaría mencionarlo, menciona esa imposibilidad de la literatura a la puerta cerrada. No es posible que el escritor esté ahí y sin embargo no esté, o sea parte del contexto que tiene, ¿no? Él decía de que inevitablemente, por más de que no se vea en su escritura, ahí está el contexto, ahí está también la vida propia. Y también, claro, entonces siempre tenemos que saber observar en los silencios también ciertas cosas que aparecen en el arte en general, ¿no? Entonces, para poder centrar un poquito la respuesta, sí, definitivamente yo considero que es muy importante seguir con la escritura aún en tiempos como estos. Es una exigencia, una respiración, casi un acto mandatorio por el cuerpo. Yo creo que además eso está en la naturaleza del Homo sapiens sapiens, ¿no? De nuestra especie. Porque si no, ¿por qué se pintaba escenas de caza, ¿no? En las cavernas? ¿Por qué? ¿Por qué se pintaban escenas de caza? Porque querían inmortalizar o revivir el momento más dramático, ¿no? de la cacería. ¿Y por qué alrededor del fuego también se revivía las escenas que habían experimentado a lo largo del día los primeros humanos, ¿no? ¿Por qué? Ahí se dice que nace la narrativa, ¿no? Entonces, si vemos un ejemplo emblemático que ahora está en cuestión, pero es el que mejor ilustra cómo en tiempos de crisis, en tiempos de encierro, en tiempos amenazadores, se recurre a la escritura, es el de Ana Frank, ¿no? El diario de Ana Frank. Lamentablemente ahora está en cuestión el hecho de que lo escribió ella o lo escribió el padre, ¿no? En realidad no se puede ya saber, porque como el padre resulta siendo un gran escritor que toma la voz de una niña, ¿no? Encerrada escondida de los nazis para poder escribir, ¿no? Y plasmar incluso, porque estuvo años, sus emociones y su despertar erótico incluso, ¿no?
A mí me interesan estos poemas, por ejemplo, La mot est mort, está en francés, ¿no? La palabra ha muerto. Ujú. Y es justamente lo que hemos estado hablando, ¿no? Al decir la palabra ha muerto, ¿qué quiere decir Regina? Quiere decir, a ver, lee, Regina, la mort est mort, para ver qué es lo que quieres decir. A propósito de lo que hemos estado hablando, ¿no? Claro. ¿Mm? La mot es mort. Siento que he perdido la palabra, que de una manera anticipada me he quedado sin nada que decir. Los fantasmas de aquello que no fue, que no está, ya no dicen mi nombre, no me llaman por la noche, la ventana quedó cerrada, como si ya lo hubiera dicho todo. Imposible tarea, aún siento la angustia, pero el afán se convierte en un trabajo tedioso, uno que desecho sin pensarlo dos veces. Intento imaginarme expresar aquello que se atasca en mi garganta, y me veo, como desde lejos, riéndome de aquella pobre obstinación. ¿Es que acaso solo tenía dos oportunidades para aprender a hablar? Y ahora, esto que escribo no es palabra, ni esta hoja es real, ni esta mano que escribe es la mía. Es otra vez el extrañamiento, pero todo lo que se escribe el poeta es una alusión a lo que está detrás, ¿no? La mot est mort, la palabra muerto, y ella empieza a hablar de muchos temas acá, sobre la escritura, sobre la mano que escribe, incluso el extrañamiento de esa mano, etcétera, me hace recordar que el poeta no puede quedarse en silencio. Y me hace, y recuerdo un poema de un trovador, Guillermo de Aquitania, que se titula Un poema sobre nada. Y él dice, voy a escribir un poema sobre nada y lo estoy escribiendo dormido en la grupa de mi caballo, ¿no? Y empieza a escribir un poema sobre nada que está lleno de alusiones a muchas cosas, ¿no? Y eso me hace recordar, la palabra está muerta y ella va enumerando la ventana, quedó cerrada, está lleno de detalles, ¿no? Que hablan justamente de la palabra viva, ¿no? La palabra está viva, ¿no? Es como el poema sobre nada que tiene que habla de muchas cosas, ¿no? Uh, a ver, tiene otro sobre Prometeo y la palabra, ¿no? También el tema en esta última parte, ¿no? Y el poema que cité, Ars 50, está en la página 55, que me gusta mucho. El poema este no es de la tercera parte, sino de la creación. Hay un poema que se llama Creación y dice, ¿y cuándo fue el instante, aquel precario momento donde el hombre se dio cuenta de que no perduraría más que aquel montón de tierra de sus manos? Ars. Este es el poema que dije, me acerca al verso de Vallejo. Querer decir espuma y aire, pero decir pared blanca. Querer decir sonido y campana, pero acabar diciendo lindero. Palabra que se quiere formar en las puntas de mis dedos, de mi lengua, termina en una pugna violenta donde la hoja en blanco se declara inequívoca vencedora. Querer decir espuma, vuelvo a leerlo primero. Querer decir espuma y aire, pero decir pared blanca. Querer decir sonido y campana, pero acabar diciendo lindero también me recuerda a algún poema de Alejandra Pizarnik, ¿no? Digo esto, pero digo lo otro, digo esto, no, ¿no? Ese contrapunto que hay siempre en la poesía extrañísima y misteriosa y enigmática de Alejandra Pizarnik, ¿no? Lee un poema el poema que más te conmueve el poema que más difícil te resultó escribir. A ver, A ver, el el poema que poema que... más has trabajado, que no salía como tú querías. A ver, ese poema. A ver, un poema complicado tendría que ser el que inaugura el libro.
uno de los poemas más complicados que tuve para poder lograr fue el inicial. Como se mencionó, la primera parte de Herencia se podría llamar que toma episodios, ¿no? Hay distintos episodios que trato yo de convertir en imagen. Un episodio trata de convertirse poco a poco en una especie de definición, un símbolo, una imagen. Justamente es Pájaros uno de los poemas más complejos que tuve que estar fijándome, viéndome. Fue uno de los que me costó bastante. En este caso está los rituales y cómo finalmente se nota el paso de la infancia a una madurez donde uno comienza a entender un poco más el sentido y el significado de la muerte. Este sería uno de los poemas que más me costó. Y tienes un epígrafe también muy alusivo de Blanca Varela, ¿no? Vino el pájaro y devoró al gusano, vino el hombre y devoró al pájaro, vino el gusano y devoró al hombre, ¿no? ¿Puedes leer ese poema? Pájaro. Claro, Pájaros. Desde niña, cuando la terrible ignorancia acompañaba los días verdes, enterraba pájaros muertos en el jardín trasero. Se cubrían con una bolsa y representaban, siempre desde lejos, un avistamiento cobarde. La casa ajena los albergaba, primero uno, luego otro, y me preguntaba cómo podía éste seguir el camino asiago de su compañera, cómo podía reconocer en el cuerpo la necesidad de no existir más. Pero aquellas preguntas duraban poco, y yo, y el cuerpo frío, frío, que entraba en la palma de mi mano, encontrábamos al otro día la satisfacción de la niñez. Recuerdo que le temía, que no podía adentrarme en su jaula, quizá porque tenía una propia, y reconocer la semejanza atemorizaba más que la idea de unos picos rasgando la carne. Pero cuando el cuerpo cedió, el miedo también, y el cuerpo frío, amarillo, pequeño y hasta lastimero ya no presentaban amenaza alguna. Así comenzaron los rituales, los entierros perpetuos. Un pájaro, la hermana de mi madre, la madre de mi padre, los padres de mi madre, un perro. Enterré cuerpos y era como el acto mismo de despertar cada mañana. Involuntario, tan inherente, tan difícil. La tierra que se abre, la pala que golpea con su sonido de campana, la pérdida. Ya no soy la niña que no lograba comprender que el destino del pájaro es el destino del hombre. Bien, excelente. Hay un poema que también me gusta mucho porque es eh, muy elíptico, ¿no? En el sentido en que no se dice todo, se dice muy poco, pero es bastante intenso. Con muy poca, no sé, no es que se diga poco, sino que con muy pocos elementos dices algo grande, ¿no? Y es viaje. ¿Puedes leerlo? Está en la Claro. página 77. Viaje. Me gusta el mar solo por la tarde, cuando la calma ha retornado y observo desde lejos el devenir de mi día en una ola pequeña. Es bellísimo ese pequeño poema, ¿no? Es bellísimo, ¿no? El mar y la ola pequeña, ¿no? La calma. Eh, Hay la tarde, el mar, la calma y la ola, ¿no? Excelente es ese poema, me gustó mucho. Y bueno, también hay otros como recordatorio. Ujú. Prometeo y la palabra, credo. Este credo es un poema que tiene un epígrafe de Jorge Luis Borges. Dice: yo había cruzado un laberinto, pero la nítida ciudad de los inmortales me atemorizó y repugnó. Mm, Este podrías leerlo y a ver qué es lo que perseguías en este poema. Creo. Saber que mi hueso es tu hueso, que tu carne es mi carne, que tanto tú como yo nos hundiremos en la danza perfecta de una futura descomposición, parece ser la única certidumbre de esta tarde, ajena, prestada. Entonces, ¿dónde queda el temor visceral, el no saber caminar, el haber perdido las piernas y el tener bajo el torso un par de troncos secos, si tienes entre tus manos algo imborrable? Y tu trazo corrupto, tu voz silenciosa, seguirán siendo eso. Espejismo de certezas, laberinto enfranqueado. ¿Te preocupa Justamente mucho, no? ¿Te preocupa mucho lo efímero, lo pasajero, la,
La la falta de descomposición. trascendencia, la descomposición, ¿no? Eh, Eso es lo que yo veo mucho en tu libro, pero sin dramatismo, ¿no? Sin patetismo, digamos, ¿no? Claro. Pero en realidad es como si hubieras introyectado o el destino del ser humano y de todo, ¿no? Que es nacer, crecer, desarrollarse y morir, ¿no? Y punto. No hay otra cosa, ¿no? No hay un más allá. ¿No? Um, Repite eso ¿Es así? bastante durante todo el libro, ¿no? La descomposición y por eso abre con pájaros para ver cómo es el paso de la infancia a una madurez alcanzada donde ya comienzas a darte cuenta, como en varios poemas dice, cuál es el destino del hombre, ¿no? Y por eso hay diferentes figuras como el descomponerse, el cuerpo y todas esas figuras que se van repitiendo, creo, durante toda la parte, durante las 3 partes del libro, ¿no? Intenta comunicar de alguna u otra manera como hay un poema que menciona sobre el destino del hombre, ¿no? Cuando se dará cuenta que simplemente uno de esos poemas de la parte final, donde menciona que el destino del hombre es el que se puede visualizar en todo el poema, ¿no? La muerte. Eso es un tema bastante que tanto ha estado acá como porque ese es el tercer poemario que hago, en los otros 2 también este tema siempre se está ahí representando. Y como última cuestión, me gustaría preguntarte, si tuvieras que decir, elegir eh, con qué música asociar tu poemario, con qué música, salvo que lo hayas escrito con alguna música en especial, pero con qué música es la que asocias, a la que te remites, podrías remitirte con tu poemario. Por ejemplo, yo te digo un ejemplo. Yo en el penúltimo relato que escribí, a lo de la luna, siempre tuve a Albinoni, ¿no? El adagio de Albinoni, que es algo que estaba siempre ahí escuchándolo, ¿no? Eh, ¿Tú a qué música te podrías remitir? Podría asociar la creación de este poemario que ha sido bastantes idas y venidas, trabajo de meses, con el Requiem. Constantemente lo de Mozart ha estado ahí De rondando. Mozart. Ajá, el Requiem. Ha estado ahí presente mientras arreglaba los poemas, mientras también adicionaba algunos, ¿no? El Requiem de Mozart ha estado ahí, presente siempre durante toda la creación de Herencia. Gracias, Regina. Ha sido interesante Gracias. conversar contigo.